La emoción se produce por una percepción de la mente sobre la realidad. Esta interpreta lo visto, escuchado y apreciado por los sentidos con connotaciones impresionistas. La idealización que se tenga sobre las cosas causará una impresión en el observador. Las cosas en sí mismas no tienen valor de desprecio o veneración, sino más bien es la mente la que interpreta el contenido de lo percibido de estas dos formas. La mente puede cambiar las sensaciones que transmita lo percibido si se cambia la percepción que se tiene sobre lo percibido. Para todo lo que la mente tenga programado como valioso o inservible, así será la impresión de lo que se percibe. La mente sigue unos parámetros determinados con base a su programación. Todo responde a un sistema programado en la condición mental del individuo. Patrones o filtros que se usan para recibir y asimismo compartir lo que hay en sí mismo. Ejemplo. Con este ejemplo podemos comprender que la impresión que tenemos sobre las cosas está determinada por la programación que tenemos en nuestro sistema mental. El resultado de la impresión que tenemos sobre las cosas desencadenará una emoción determinada que expresa rechazo o aceptación por algo. Muchos piensan que la emoción es el determinante entre qué me es provechoso y qué no, pero en realidad la emoción es la respuesta a la impresión que se genera en la mente de lo que está percibiendo. La clave no estaría entonces en remediar las emociones o corregirlas, ya que si la impresión de la realidad sigue estando sujeta al mismo condicionante, entonces las emociones que se intentan remediar serán efímeras o temporales, ya que la mente responde al estado de programación y no a los pensamientos fugaces. ¿Quién determina la impresión que tengas sobre la realidad? La impresión que se tiene de la realidad se determina por el conjunto de pensamientos programados en la mente. Cuando diversos pensamientos se arraigan en la mente a tal punto que se convierten en una creencia, este pensamiento o conjunto de los mismos empezará a ser parte del estado mental del individuo, generando así un pensamiento permanente. Y digo entre comillas porque no es que sea permanente en realidad, ya que puede ser cambiado, pero lo uso para dar a entender que a comparación de los pensamientos comunes, esta clase es más duradera. Como una programación no depende de un solo punto, sino de un conjunto, entonces serán un conjunto de pensamientos los que formarán el sistema de programación en nosotros mismos. Y de ahí en adelante la mente percibirá la realidad con base a la programación que contiene. Por ende, si mi programación se generaliza en connotación negativa, lo que perciba en la realidad, aunque haya cosas buenas, serán de la misma forma negativa. ¿Qué ocurre con los acontecimientos positivos? ¿Podrían generar una reacción? Sí, pero sería temporal, ya que la mente responde con más fuerza a la programación que al contenido superficial. Por eso se produce este efecto donde recibimos o nos ocurren cosas positivas y en principio nos sentimos alegres o dichosos con aquello, pero después de un tiempo
se desvanece el mismo sentimiento y aunque se siga teniendo lo que nos causa dicha, nuestra mente seguirá concentrándose en su programación. Así empezará a seguir percibiendo la realidad de forma negativa y dejará poco a poco la reacción a lo positivo que le ocurrió. Aquí mostraré un ejemplo de lo que ocurre en lo cotidiano para comprender mucho mejor. Cuando una persona está bastante conectada con la naturaleza, como las plantas, por ejemplo, esta persona tendrá una impresión positiva de las mismas y querrá apreciarlas siempre, pues es uno de sus principales intereses. Esto mismo le producirá una sensación de bienestar, el simple hecho de cuidarlas y apreciarlas. Las mirará como algo especial. En cambio, si ponemos en esta escena a una persona que no tiene ninguna relación con las plantas, éste las mirará como algo neutro. Pasarán desapercibidas, puesto que éstas no le generan ninguna impresión positiva al individuo. Esto muestra un mismo objetivo, en este caso las plantas, y dos observadores. Como cada uno de los observadores tiene un ojo distinto, entonces asimismo será lo visualizado. El objetivo que se observa seguirá siendo el mismo en planos superficiales, pero bajo el que observa adquirirá un sentido distinto. Uno podrá observar las plantas con amor y el otro con desprecio. Entonces cada uno también obtendrá un beneficio de la forma en que observa. Pues si se observa con valor, se obtendrá alegría del mismo, y si se observa con indiferencia, no se obtendrá nada. O también, si se observa con desprecio, se obtendrán emociones negativas. ¿Cómo podríamos renovarnos en este principio? Primero tenemos que tener en cuenta esta especie de secuencia o mecanismo. Por eso, si se permanece con la misma calidad de pensamientos, esto reafirmará las creencias que ya están programadas y no habrá nada distinto. Comprendiendo esto, tenemos que educar a nuestra propia mente, reprogramando los pensamientos que tenemos en sí mismos sobre lo que nos rodea. Tenemos que invertir el pensamiento genérico que tenemos en el presente, forzando una especie de idealización distinta sobre lo que pensamos de la realidad. Entre más permanezca esta idealización y más fuerza tenga, esta reemplazará el pensamiento que se tenía de base. Asimismo, habrá que hacer con todos los demás pensamientos que forman el conjunto, que a su vez son responsables de la impresión que tenemos sobre la realidad. La clave siempre estará en la confrontación y en forzar la mente a procesar pensamientos a nuestra voluntad y no de forma automática. Nunca surtirá un cambio si no hay confrontación, si no se invierten los pensamientos deseados, estos siempre seguirán el mismo rumbo. Por eso, de cierta forma, hay que obligarse a caminar por el rumbo contrario a lo que se piensa normalmente, para así romper esa barrera mental. Esta barrera mental que todos hemos sentido alguna vez es el miedo que se produce por ejercer una acción o decisión distinta al conjunto de pensamientos establecidos. El miedo es el condicionante que evita que la mente cambie fácilmente sus parámetros de programación, creando una atadura invisible para que la mente no se salga de su programación o creencias. A su vez, este miedo se produce por el pensamiento de conformismo, en el que da como resultado la permanencia en dicha creencia. Ahora,
Como puedes comprender, todo parte no de uno, sino de un conjunto de pensamientos que, si nos ponemos a profundizar, saldría una lista muy larga de aquello que ha causado nuestra impresión de la realidad. Como conclusión, podemos decir que si dirigimos nuestros pensamientos con conciencia y los sincronizamos unos con otros, obtendremos un conjunto de pensamientos armónicos que, al permanecer, formarán una creencia o programación en sí mismos. Así tendremos una impresión de la realidad de forma armónica, gracias al conjunto de pensamientos armónicos y equilibrados que hemos constituido al inicio. Por fin, teniendo la impresión de la realidad de forma armónica, las emociones que surjan de lo que percibimos en la realidad serán de igual forma armónicas, por el valor que representa la impresión de aquello que observamos y experimentamos. Finalmente, nuestros pensamientos recurrentes se reafirmarán en aquello que formamos desde el inicio y conservaremos un estado emocional, esta vez deseado y no condicionado.